Hola, hola, ¿cómo están? Estamos esperando a Cristian que se una para nuestro encuentro de la cápsula astrológica esta semana. Mientras tanto, les puedo contar que pronto, ya la próxima semana, vamos a comenzar un curso de astrología básica y va a ser un curso vía Zoom. Es un curso que dura 5 meses, va a ser una clase semanal y son clases personalizadas donde van a poder conocer a través de conocer los planetas, los temperamentos, los elementos, eh, aprender a ver en forma muy esencial, ¿no es cierto?, los aspectos más importantes y relevantes de la carta astral para poder comprender, nos va a servir para poder comprender nuestra forma de ser, nuestras inquietudes, también conocer a nuestras familias, nuestros niños. Eh, Súper importante poder diferenciar esencialmente las diferencias que hay entre los hijos. Muchas veces no nos damos cuenta y no percibimos la inmensa sensibilidad que puede tener alguno de ellos y después nos vamos a dar cuenta cuando ya ha pasado, ha pasado tiempo y muchas veces pudimos haber evitado muchos sucesos conociendo más interiormente este perfil emocional que tenemos las personas y sobre todo los niños, poder cuidarlos de una manera más, más delicada, con más cariño, más amor. Eh, Así es que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos hablan por interno y felices les mandamos el programa para que puedan ver de qué se trata y todo en detalle lo que se aborda y lo que se aprende en el curso. Vamos a ver si viene Cristian. Ahí viene Cristian. Hola Cristian, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Voy a Bien, subir un poco el audio. No sé si de repente yo como que hablo muy fuerte, ¿eh? yo te escucho súper bien, sí. No sé, Como que pregúntale a la gente cómo se de escucha. repente yo como que grito así a veces. Ya, voy a tratar de Bueno, yo correr, les, de correr los memes para acá. les estaba contando a todos los amigos que se estaban uniendo. Bueno, Ujú, ujú. hay gente que es por primera vez que se une y entra aquí a este Instagram. Les quiero contar que yo soy Pamela San Martín, directora de Centro Manao. Centro Manao queda en la región de la Araucanía y, y desde acá hacia el mundo eh, realizamos las actividades, los cursos, los Instagram con personas aquí, con Cristian, que ya nos conocemos hace varios años. Él vino presencialmente a Manao a dar cursos y, y ahora, desde que empezó la pandemia, estamos en modo online, igual que con los otros profesores. Ha sido un descubrimiento esto de poder eh, encontrarnos todas las semanas a través de cursos con gente de todas partes, que se unan en las actividades. Así que esto ha sido súper, súper lindo, conectarse con el mundo. Y bueno, le contaba a los, a los amigos que están aquí presentes en este momento y para los ¿Ya? que después escuchen la cápsula, le contaba que la próxima semana, el 25, comenzamos el curso de astrología básica y es una invitación a unirse a esta Sí. experiencia. Es un Mm, viaje maravilloso de interiorizarse, aprender. Hay un programa que tenemos. Si quieren, nos hablan por interno y le mandamos con gusto el programa detallado de todo lo que se aprende. Son 5 meses, una clase semanal. Y es un ambiente pequeño, un grupo limitado de alumnos donde se puede profundizar, hacer un trabajo terapéutico y sobre todo un trabajo mm, de autoconocimiento que mm. nos permite conocer nuestros aspectos más íntimos y profundos de nuestro temperamento y nuestro camino, cuál es el camino que vinimos a recorrer a esta vida, en esta encarnación, y también nos permite conocer el camino que poder ver, por ejemplo, la carta de nuestros niños, de nuestra familia, poder entender a nuestros padres. Ha sido de mucha, mucha ayuda para la gente
que hemos tenido la experiencia y el regalo de poder conocer y meternos en este tema. Así que están todos cordialmente invitados a quienes nos puedan consultar y les podemos enviar esa información. Y ahora nos convoca en este día, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un tema fascinante Mm, que es las vidas pasadas y la reencarnación. sí, sí. Entonces, Cristian, me gustaría, Cristian, Cristian, me gustaría preguntarte, ¿qué sentido tiene hacer la rectificación del alma en la vida? ¿Qué sentido tiene comprender a través de la carta astral de dónde venimos en otras encarnaciones Mm, y poder saber de dónde venimos para poder hacer esta rectificación mm, de nuestra alma y poder ir en un camino evolutivo? ¿Cuál es la relación que hay y mm. cómo se conoce a través de una carta? Bueno, lo primero yo diría que es muy interesante porque de alguna manera si nosotros nos remitimos solo a la vida actual, un poco como que nos queda corto. ¿Ah? O sea, estamos viendo un fragmento de la totalidad de la evolución de esa alma. ¿Ah? ¿Cuál es la belleza de incorporar a lo menos las tendencias evolutivas que trae la persona? La belleza de eso es que hace mucho más comprensible la vida actual, le da un sentido, un propósito, eso es muy interesante. Y también, de hecho, hay muchos astrólogos que incluso leen la carta a partir de ahí, digamos, o sea, digamos, el contenido, el drama de la vida, en el cual está incluido la luna, el sol, el ascendente, todas las tendencias, ¿cierto? Ah, todo se manifiesta dentro de una intención evolutiva, ¿cierto? Y eso es fundamental porque nos permite conocer hacia dónde nos dirigimos y no quedarnos atrapados, ¿no es cierto?, en lo que traemos, ¿no? Porque lo que traemos nos pega, ¿no? Nos quedamos adheridos a lo que traemos. Esto es como, verdaderamente como un chicle, ¿no? Que nos Mm. cuesta como separarnos de nuestras tendencias. Eh, de hecho, el alma, bueno, aquí podríamos decir un poquito más, todo esto lo vamos a ver en un curso especial que vamos a hacer probablemente en el mes de septiembre, porque lo vamos anunciando de reencarnación, que va a ser en cuatro Sí, clases, va a ser un curso ya como grande, ¿no? Eso. súper, súper entretenido el tema. Sí, 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 fantástico. sí. Bueno, entonces, una cosa que no, para no ponernos con el lenguaje más técnico, podríamos decirlo súper simple, que, que nosotros tenemos una tendencia álmica que muchas veces se contrapone con nuestra tendencia mental, egoica, ¿no es cierto? Es decir, mientras una nos va a llevar todo el tiempo a cumplir patrones que tengan que ver con lealtades familiares, por ejemplo, o con la cultura, que está absolutamente condicionada, que está en el prejuicio y en el juicio permanente, ¿no es cierto?, acerca de la realidad. Entonces nosotros tomamos una dirección de la vida que está completamente condicionada, ¿no es cierto? Y el alma realmente puja y dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué te vas por ese camino cuando en realidad yo tengo otro camino, que es el camino que decidimos antes de encarnar, que es el camino, digamos, sapiencial, que es el camino elegido desde la conciencia, que es el camino que tiene que ver con el propósito álmico? ¿Mm? Y ahí comienza una lucha, digamos, por así decirlo, interior, en el cual generalmente esto se manifiesta como una crisis en una edad de la vida, cuando no una enfermedad, que sería el grado más alto de todo, en que la transgresión al anhelo álmico ha sido muy alta, digamos, ¿no? O sea, la mente ha ganado por lejos y bueno, tanto elegimos una profesión, una carrera, como le llamamos, que ese nombre es bien horrible, una carrera, así como que fuera Mm. corriendo para ganar algo, ¿no? Una carrera. No, es Sí, una cosa horrorosa, como que no, la carrera, es así, verdad. vamos corriendo ahí, ¿eh? Entonces elegimos una carrera, elegimos una pareja también que tiene un propósito que muchas veces no va en conciliación con el anhelo álmico, ¿no es cierto? O sea, eh,
¿Cuánta gente se casa La Liz Green por ahí dice, esta astróloga dice, hoy día como nunca pudiéndonos casar por verdadero amor, no por proyección, nos casamos por miedo, por necesidad económica, por temor a la soledad, o simplemente porque la vida nos llevó. A mí me impresionó cuando era joven todavía y yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿a qué te dedicas? Cuando no soy médico, no, soy abogado, qué sé yo. Y yo le decía, bueno, y cuéntame cómo fue que elegiste, qué bonita tu carrera, todo. No, me decían, yo, o sea, mi abuelo era, no sé, abogado, qué sé yo, tenía buen puntaje, no le pegaba mucho a las matemáticas, o sea, pero incluso ni siquiera eso, la mayoría cayó en una carrera, ¿no? Cayó en algo y le echó para adelante nomás. Y por supuesto, una gran mayoría abiertamente me decía por razones estrictamente comerciales, o sea, yo decidí ingeniería comercial porque había visto mucha inestabilidad en mi casa, qué sé yo, en fin, y sabía que esta carrera me podía dar un buen pasar, y bueno, y eso fue. Entonces, te das cuenta que es absolutamente cultural, la elección es absolutamente adaptativa con la vida, y lo cual no es que esté mal, pero el alma tiene otros anhelos para uno, otros propósitos, ¿no es cierto? Y mucha gente, tal como lo escuchaba la semana pasada en esta charla que tuviste con Tarot, con el Jaime Alex, muy bonito, que él decía, yo podría ser abogado y dedicarme al corretaje, o sea, a ver los juicios de arriendo, no sé qué cosa, pero mi alma no vibra y por supuesto ganar súper buena plata y qué sé yo, Exacto. y decidí cortar con todo eso, ¿no? Y quedó la tendalá en su vida. Bueno, ese es un despertar claro de conciencia, quedó la tendalá, ¿no es Y cierto? se requiere de mucho valor para dar ese paso, ¿no? Para poder escuchar la voz interna del alma y poder saber que Absolutamente, el camino va absolutamente. hacia allá. Ahora hay que tener como una historia de experiencia, sabiduría también de desarrollo Mm, personal interno, de sí, sí, autoconocimiento para saber, porque en el caso de sí. personas como también el caso de Jaime, él ya sabía para dónde iba el camino. Entonces él tenía ganado el hecho de haber tomado conciencia Sí, y haber sí, trabajado en sí mismo. sí. Esto que tú dices que hay como una pugna interna entre Mm, ¿no es cierto?, el propósito álmico de mm, evolutivo y mm, esta tiene directa relación esta pugna de poder obedecer a aspectos o patrones más intelectuales y mentales con eso con de dónde venimos de otras vidas, o sea, hay una relación directa entre de dónde venimos, que es como el espacio más fácil, más conocido, en donde tenemos la tendencia a quedarnos como pegados en eso, sí, sí, o simplemente el ego por la personalidad tiende sí. meter información a pegarnos a los miedos y no Mm, nos deja decidir. sí, ¿Cuál es la sí. diferencia? Bueno, bueno, a ver, en simple, aquí hay varias cosas más complejas, digamos, que entran en juego. Voy a tratar de decir algunas más simples y otras un poquito más complejas porque eso las vamos a ver en el taller, es demasiado corto el espacio acá, nos quedaríamos cortos en la explicación. Pero básicamente sería esto, digamos, eh, al encarnar, digamos, el cuerpo se densifica, ¿no? Porque tiene que entrar en la materia. Y es necesario aquí sobrevivir, es necesario ganarse la vida, es necesario unirse a la continuación de la especie, en fin, o sea, es necesario llevar una tarea. Ahora, Mm. nosotros venimos de zonas del universo distintas. No todos los seres vienen de las mismas zonas del universo. Esto es bastante esotérico, pero bueno, es así, digamos. O sea, para las tradiciones místicas, ¿no es cierto? Desde el infinito, hay almas que vienen de distintos espacios, de distintos lugares. Y por supuesto que hay gente que viene de espacios mucho más densos y más de acuerdo a la materia. Hoy día los sabios dicen que ya casi no hay almas nuevas, la mayoría son almas viejas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan acá, ¿no es cierto? Hay gente que tiene mucha más afinidad, y eso es muy notorio en la carta. Hay gente que tiene mucha más afinidad con el mundo material, que no le cuesta nada ganarse la vida, que se siente súper, digamos, feliz y se siente como fluido en la densidad de la vida material, ¿cierto? Si nosotros lo quisiéramos poner en súper simple, es la persona que le va increíble en el colegio, se amolda perfecto a este modo, qué sé yo, un tanto competitivo, hipermental de educación, saca buenas notas, le va bien en la prueba, queda en una universidad tradicional, ¿no es cierto? Hace todo lo que estaría dado como cumplir, digamos, el programa de adaptación. Mm. Y más aún tiene éxito ahí. ¿Eh?
Y es bien interesante eso, porque ahí sí que es mucho más fácil quedar atrapado, porque justamente el éxito te dice lo he hecho bien, o sea, me va fantástico, tengo una familia bonita, tengo 4 hijos, no sé, vivo en un barrio bonito, me va bien en mi trabajo, por lo tanto, eh, no necesito nada más. ¿Mm? Entonces, hay almas, en cambio, que vienen, vienen de zonas del universo mucho más sutiles, mucho más liviana, pero de una sutilidad mucho mayor. Y por supuesto que lo que van a tener que vivir en la encarnación va a ser mucho más difícil, porque se van a encontrar con un mundo que hostila a su propósito. Y eso lo vemos claramente cuando vemos la vida de muchos artistas, ¿no es cierto? Que su vida fue un horror, digamos, por así decirlo, o mucha gente que el paso por el colegio fue, pero manifiestamente espantoso, la universidad misma, también la vocación de todo lo que le ofrecía la sociedad, nada les atraía, nada en realidad les atraía. Tampoco les atraía la vida así como me tengo que casar, tener hijos, no se sentían identificados por ninguno de sus llamados, ¿ah? Ninguno. Y por supuesto empezaron a quedar como raros, empezaron a quedar como desadaptados, los terminaban mandando al psicólogo, más o menos, ¿cierto? Y así suma y sigue. Entonces, ahí hay una cosa clave, digamos, ¿no? Que en esos casos seguir el deseo álmico es mucho más complejo porque supone un valor y supone esto que Hellinger le llamaba tener una mala conciencia, ¿no es cierto? Que es como decir a la familia, mira, yo los amo, los respeto, pero no tomo esta vida para mí, ¿cierto? Yo elijo construir algo distinto, ¿no es cierto? Y por supuesto que se van a sentir, se van a enojar, no les va a parecer, y uno va a sentirse súper inadecuado, porque no sigue el camino que estaba predicho para uno como mujer, como hombre, para uno como de acuerdo a la familia o digamos, Ahora, al entorno familiar que lo rodea, en fin. Cristian, pero de lo que tú estás diciendo, ese proceso en donde uno de alguna manera tiene que pedirle permiso a los ancestros para con gratitud Sí, sí. amor y honrarlo, ¿no es cierto? Tomar un Mm, camino diferente. mm, Yo veo que sí o sí las personas en algún momento, cuando tomamos conciencia, toda esta cosa como una tela de araña que se va gestando, ¿no es cierto?, en nuestra mm, red mm, familiar de historia, mm, mm, donde yo soy lo que soy, producto de toda una cadena de seres humanos que estuvieron antes que yo y que yo estoy aquí gracias a todos ellos. La toma de conciencia que hoy día es grande de muchas personas que se dan cuenta de eso, tienen mm, que hacer este proceso. Viven sí o sí el proceso de decir, yo no quiero seguir repitiendo historias dolorosas del sistema familiar, mm, porque en mi sistema se ha repetido esta situación, ya sea, qué sé yo, la violencia, los maltratos, las por supuesto. separaciones, los Mm, suicidios, las enfermedades, los accidentes, muchas cosas que se van repitiendo. Y para no seguir repitiendo historias dolorosas, yo tomo conciencia y elijo un camino diferente. mm, mm, Digamos que en muchos aspectos uno hace eso, no solamente en el aspecto de decir voy a tomar un camino diferente en cuanto a lo profesional o a seguir mi vocación, sino por también supuesto. en un aspecto también de sentir que ya puedo merecer otro tipo de vida, ¿no? No solamente en Mm, cuanto a este sí. camino, sino que Mm, también a otra mm. cosa, no sé si me entienden. Sí, sí, incluso claro, estarían los aspectos más dolorosos que tienen atrapado o que uno queda atrapado, el árbol familiar o la conciencia sistémica, ¿no es cierto? Claro, obvio, Sí, y que uno está repitiendo y está sí, tomando como expiaciones que no le corresponden y por exacto. lealtad repitiendo exactamente aquello que nuestros padres vivieron para unirnos a ellos. Es una cosa muy loca, digamos, porque Es de muy alguna loco. manera, guiados por el amor, pero por un amor ciego, no por un amor Mm, lúcido, ¿no es cierto? Nos unimos mm, a ellos repitiendo lo mismo que hicieron ellos. Ya, esa es una zona. Pero también podemos separarnos en torno religioso. Por ejemplo, supongamos que nuestros padres fueron católicos y yo vivo una especie de conversión y soy budista en esta vida. Y lo cual me va a costar algo igual fuerte, o más aún, mm, qué sé yo, soy agnóstico o ateo,
o me convierto al judaísmo, qué sé yo. Entonces ahí también hay una pugna, uno se reconoce como un alma. eh, eh, por ejemplo, me ha tocado ver mucha gente que tiene un alma que pertenece a una nación, ¿no es cierto? Y sin embargo nació en otro lugar. Entonces le es muy difícil reconocer eso, ¿no es cierto? Y eso es muy impresionante, ¿no es cierto? Se asimilan a otra cultura, tienen como un alma, es como gente que se siente mapuche en su alma o que siente que tiene un alma judía y no un alma, y de hecho el estudio de la Cábala me basó mucho eso, de ver gente que sentía eso, pese a que había tenido un origen cristiano, Mm. o gente también, conozco muchos chicos que se han convertido al Islam, lo cual es un temazo, sobre todo como están hoy día pasando las cosas, con la distorsión que hay de información. Pero, por ejemplo, la mayoría de los sufis, tengo muchos amigos sufis que pensaron que el sufismo era una forma por encima y finalmente se convirtieron al Islam, ¿cierto? Que es la raíz de la cual surge el sufismo, ¿no? Y con mucha felicidad, lo viven con mucha alegría. Y para su familia fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil aceptar que ellos vivieran y construyeran un universo cosmológico y de sentido de la vida que tuviera que ver con una raíz cultural completamente distinta, completamente distinta. Que en algunos casos incluso nos parecemos mucho más los judíos y los cristianos que los cristianos con los musulmanes, por así decirlo. Aunque igual hay cosas en común. Entonces también eso, como que tú buscas, hay una búsqueda espiritual, ¿no? Que tú dices, mira, yo Sí. nunca me sentí identificado y a mí me encantó el Vipassana y creo que me voy a meter en la onda del hinduismo y vas a buscar allá lejos respuestas para tu vida porque no las encontraste en el catolicismo. Eso que estás diciendo, ¿qué relación tiene el nodo norte, ¿no es cierto? El nodo lunar, para donde nosotros vamos como propósito álmico de evolución, y de donde venimos, que es el otro extremo, el otro polo, digamos, que es el nodo sur. El nodo sur eh, eh, habla dependiendo, porque también muestra en la carta astral, en la casa astrológica que está, habla de qué área nosotros habíamos conocido o trabajado, por lo tanto eso no, hay una tendencia a repetir lo mismo y a quedarnos en eso, y tenemos Claro, que hacer conciencia para claro. ir hacia el nodo norte. ¿Qué experiencia? Claro, porque hay que entender que como que de alguna manera en este proceso de rectificación, ¿no es cierto?, que traemos, ¿no es cierto?, que es bien interesante. Este proceso lo estamos simplificando al máximo. Esto lo vamos a explicar en el taller en detalle, que esta rectificación no es tan simple como parece, no es como llegar y cambiar algo, ¿no? Rectificar, para rectificar hay que tomar conciencia de muchas cosas, ¿ah? No es tan, y no solamente, tal como contamos, rectificar es encontrarse, es tomar conciencia del mal, por ejemplo, muy importante, con un temazo, ¿sí? Es tomar conciencia del bien, también de lo que nos ha ido bien, pues no quedarnos dormidos en eso, y el daño que hemos cometido o hecho, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de vida que hemos vivido, también el proceso es necesario hacer un proceso de rectificación. No nos sirve que nosotros hayamos sufrido por los errores cometidos, sino que eso hay que hacer algo más, que es eh, hacer un proceso eh, como de sanación de eso, ¿no es cierto? O de reparación. Eh, Incluso tal como lo comprendía Bowlby en términos de los vínculos humanos, hay un proceso no solamente de herida, sino de dolor, sino también finalmente de reparación del dolor, ¿cierto? Y eso es muy importante cuando alguien repara el daño que ha Eso hecho. significa un trabajo terapéutico. Claro, por supuesto, o el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos también, ¿no es cierto? O sea, Mm. cuántos daños nos hemos hecho pensando de la manera que pensamos, porque a veces es probable que la rectificación ocurra fundamentalmente a nivel emocional. Traemos muchos trancas, dolores que nos hacen vivir una distorsión de la realidad y por supuesto tener vínculos complejos y difíciles con las personas que amamos y desde ese mismo lugar hemos herido mucho y nos han herido mucho. O sea, y muchas veces eh, sin quererlo, por supuesto, ¿no es cierto? Es tan común decir, oye, no fue mi intención herirte, sin embargo, en mi forma de actuar o de vivir o de ser,
hiero a las personas que amo, hiero a mis hijos, hiero a mi pareja, puedo herir a mis amigos, eh, etcétera. O sea, entonces hay rectificaciones profundas que hacer en eso. Podríamos dar unos ejemplos, por ejemplo, hablar acerca de cuando está el nodo norte, que es para dónde va nuestro compromiso álmico de evolutivo, en la casa uno, por ejemplo. Un par de ejemplos para Claro, poder mira, entender. por ejemplo, esto es bien importante que va a depender de muchas cosas, no solamente de la casa uno, sino que dónde está la casa uno, en qué signo está, qué aspectos recibe el nodo, o sea, la cosa se complejiza. Entonces, un día la vamos, para que no haya alguien por ahí que diga, solamente se explica por esto, no, no. Mm, por supuesto. Tiene una complejidad mayor y hay que afinar bien el detalle de cómo lo va mirando uno. Bueno, pero lo importante es que, de alguna manera, el sentido, como la persona viene de la casa 7, viene del encuentro con otro, viene de las relaciones, generalmente sociedades o relaciones de Entiéndase que la amistad. casa uno está al otro lado de la casa 7. Claro, el opuesto, claro, exacto. El opuesto. Cristian Lobo casado. Bueno, estaba viendo una persona bueno, justamente la casa 7 tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la relación de pareja, con la relación de sociedad, pero es una relación primero que nada, es una relación donde el objetivo es encontrar la igualdad, donde el objetivo es encontrar una simetría, porque para vivir verdaderamente es una casa de aire, por tanto el tema es el entendimiento. El tema no es el romance de la casa 5 ni es la fusión del alma de la casa 8. Entonces es un tema bien importante de entender. Y donde hay una simetría o donde, eh, si nosotros lo pensamos en términos más como de tradición mística, podríamos pensar en que uno está buscando en la casa 7 unirse a otro ser con el cual tiene un origen común, que es lo que se conoce como almas gemelas, pero no como lo ha expresado la New Age y todo eso, sino que en realidad son muchas las almas gemelas, porque parten de un origen común. Es como si nosotros buscáramos seres que tienen orígenes comunes, entonces cuando se reconocen, son dos personas que viven un amor muy grande, se vive una especie de relación eh, que además se continúa en el tiempo. Por ejemplo, y en eso se diferencia de los amores comunes y corrientes, donde el nivel de proyección está alto, que cuando pasan los 8 meses y la persona deja de ser una pantalla de proyección de nuestros deseos, ¿no es cierto? Y se revela su verdadera naturaleza, a uno se le pasa el Pasa el amor y estado alterado de conciencia, ya claro, se salen las nubes. claro, y te carga el otro, tú sentiste que la persona te engañó, te mintió, se hizo el lindo para conquistarte, pero en realidad era lo peor. Y bueno, ya, entonces, no, en el caso de lo otro es muy distinto porque una vez caído eso, el amor continúa, aunque no sean pareja y no estén juntos, ¿no? Entonces el amor continúa en la vida y se va acrecentando. Me recuerda mucho esto que decía Hellinger, decía que dos seres permanecen juntos en cuanto miren hacia el mismo lugar. Y ese es un tema muy profundo de la amistad. Uno ve cuando dos El, seres se separan, no están mirando hacia el mismo lugar. sí. Sí, el otro día tú mencionaste de almas que se encuentran y no se reconocen. O sea, uno puede reconocer y el otro puede no recordar al alma esa. Claro. Cuando sucede eso, Mm, ese no está dentro del concepto de alma gemela. no, no, no. Claro, o sea, son personas que tienen un origen común, pero por alguna razón Mm, muy importante, a uno de los dos miembros no recuerda al otro. Entonces, perfecto. bueno, se experimenta como una cosa inmensa lo que pasa, pero al mismo tiempo hay un alejamiento, ¿no? A otro ser, a uno de los dos le toca vivir algo que todavía no es tiempo de reencontrarse con ese otro ser. Entonces, por lo tanto, dice paso. Lo mismo que le pasa a uno con las vidas pasadas, que no se acuerda nada. Entonces, y alguien te podría reconocer por una afinidad, siente una familiaridad, pero impresionante. Repito, que no es la familiaridad que uno dice cuando le gusta a alguien por primera vez y se va a tomar un café y uno se enamora, eso es otro cuento, porque a todos nos pasa lo mismo y decimos nos conocemos de otras vidas, qué sé yo, pero a poco andar ya después nos carga la persona.
no, acá no, pues, acá es una cosa distinta. Sin embargo, no toca ya vivir juntos. Ese plano evolutivo de permanecer juntos para construir algo ya fue ya. ¿Ah? Y en esta vida esa persona necesita, uno de ellos necesita vivir otras cosas, ¿ah? Distintas, y para ese propósito álmico va a necesitar emparejarse con otras personas y no con este. Entonces, a veces Perfecto. he visto mucho eso y claro, y por Mm. supuesto que uno de los dos queda pero así con el corazón en pedazos, porque siente que encontró a alguien tan especial en su vida y sin embargo no entiende por qué no pueden estar juntos. Eso se suele dar. Bueno, entonces la persona viene Ya. de la casa 7 Mm. y como ha estado tan en pareja y como ha estado tan unido a otro, ha ido perdiendo su sentido de identidad. Se ha ido diluyendo a través de las vidas, ¿no? Y por lo tanto en esta vida viene a encontrar ese sentido de identidad que fue perdiendo en encarnaciones anteriores. Y viene a la casa uno, se dirige a la casa uno, que es la Mm. casa de la identidad, es la casa del yo soy, es la casa, ¿no es cierto?, donde uno toma conciencia de quién es la casa del nacimiento, del cuerpo, ¿no es cierto? Eh, bueno, entonces, qué interesante esto, que eh, la persona probablemente durante los primeros 40 años de su vida, ¿no es cierto?, va a tener atisbos, ¿no es cierto?, a ratos va a querer, va a tener como pequeños despertares de conciencia, haciendo trabajo espiritual o terapéutico, ¿no es cierto?, de la necesidad de la soledad, de la necesidad de estar consigo mismo, de la necesidad de tener la compañía del alma. No esa soledad forzada, no querida, sino una soledad buscada, ¿cierto? De la necesidad de independencia, porque se da cuenta que no tiene identidad, que la identidad, siempre la identidad está asociada a un otro, y de hecho, la gente que tiene aspectos poderosos en la casa 7 suele perderse en la identidad con un otro. Lo ¿Qué que le pasa significa a tener uno, aspectos poderosos? pues, qué sé yo, por ejemplo, Plutón, por ejemplo, qué sé yo, aspecto Neptuno, qué sé yo. Eh, Ah, es decir, planetas que indiquen que uno se fusiona cuando está con un otro. Lo que le pasa a mucha gente, que mucha gente pierde su identidad. Uno dice, esta persona era tan amiga mía y desde que se casó con fulanito, se transformó en él. Esto se puso buena para los asados, qué sé yo, se metió en mm, política, está en la onda de él. Y toda la onda que teníamos la olvidó, ¿no es cierto? Se mm, asimiló, qué sé yo, se asimila tanto a un otro que es como engullida por un otro, ¿no es cierto? Se pierde la persona. mm. Hay grupos humanos así, sobre todo, por ejemplo, hay gente que tiene eh, mucho olvido de sí misma, mucho olvido de sí misma. Eh, en parte de su tema o de cómo se manifiesta el ego en esta encarnación, tiene que ver con el olvido de sí. ¿Mm? Y esa gente en particular le pasa muchísimo esto, ¿no es cierto? O sea, está en relación con, qué sé yo, con un músico, se vuelve música, está en relación con un artista, está, sí, claro, dependencia, pero no solamente dependencia, asimilación. Es como, vive relaciones de codependencia, en que ella depende de él y él depende mucho de ella, pero además uno de los dos se asimila al otro perdiendo su propia identidad. Y eso es grave. Y por supuesto que eh, tiene que irse para la casa uno. La casa uno la va a llamar. eh, ¿La casa pero uno la va a llamar internamente o van a pasar cosas que la van de alguna manera a obligar a desarrollar su identidad? ¿Cómo funciona? Porque hemos visto, por ejemplo, hemos hablado de Saturno, que Saturno produce mucha frustración. En el sí, caso del nodo, sí, se produce algo con la vida, que la vida te va frustrando, te va mostrando experiencias donde tú, en el caso este de venir con la memoria de la casa 7 de estar fusionada mm, con otro mm, y en pareja, mm, tengo que ir hacia desarrollar mi identidad. sí, ¿Pasan sí, cosas? ¿O solamente hay de mucho. repente un anhelo, un deseo interno que me atrae y necesito ir hacia allá? ¿Cómo Mira, sucede? pasan dos cosas básicamente. Una, que por supuesto, eh, eh, la vida
no está hecha para perderse en un otro. La vida está hecha para traer la propia luz y para vivir a ratos unión, como sístole y diástole, a ratos unión, a ratos separación. Cada uno tiene que, ¿cierto? Como eh, fundirse en la identidad, en una identidad común, en un nosotros, y después diferenciarse en una identidad individual, ¿cierto? Esos dos procesos tienen que coexistir en la vida de las personas. O sea, tengo una vida de pareja donde somos nosotros, pero además tengo mi vida, ¿no? Soy la Pamela, y tengo mi vida ya con mis cosas, pero además tengo mi vida con Mauricio y todo, y somos nosotros, somos familia, y tenemos N cosas en común, muchas cosas en común, pero además soy Pamela San Martín, ¿cierto? No soy la esposa de, no me desaparezco en el otro, me pierdo en el otro, existo a través del otro, porque eso, ¿a qué lleva eso? A una crisis en la relación. Y en el caso de la persona que vive eso, a una depresión generalmente, ¿no es cierto? Porque se transforma como en una experiencia, es una existencia vicaria, que uno vive a través del otro, y por tanto es como que es bien parecido a que uno se quede en un sustrato lunar y le traspase el sol al otro, y uno viva como apoyo del sol del otro. Pero también a veces la mimetización indica que uno no tiene identidad, y eso es gravísimo. Imagínate el reclamo álmico, imagínate el alma de esa persona cómo está reclamando, está en conflicto, está diciendo, oye, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Él es él o ella es ella y tú eres tú. No, pero yo me confundí y ya empecé a vivir el deseo de ella, lo que ella quiere o lo que él quiere. Entonces, en ese caso, el conflicto álmico es muy poderoso porque el alma te va a estar reclamando todo el rato de ¿y nuestra vida cuándo? ¿Y nosotros cuándo? ¿Y nuestros deseos? ¿No? Nos hemos Y es ahí donde asimilado, se ¿no? produce el peligro de la enfermedad, cuando Mm. uno no escucha ese llamado álmico. Bueno, eso. Tú me preguntabas, cómo va pasando esto? Bueno, eso tiene que ver con abrir el grado de escucha. El grado de escucha. O sea, la persona tiene que despertar a un grado de escuchar su propia alma, porque el mecanismo que ocupó la sociedad y el Mm. mecanismo que ocupa eh, la adaptación, ¿no es cierto? Es el cerrarse a escuchar el propio yo interior, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, eh, viviendo una vida de pura exterioridad, donde uno no para en todo el día, está siempre afuera, está siempre en el Exacto. hacer, entonces no hay tiempo para escucharse, no hay tiempo para estar con uno mismo, no hay tiempo para ser Mm. receptivos al propio movimiento interior, ¿no es cierto? Sí, Eh, por eso es tan importante dedicar un momento en la mañana cuando uno despierta claro, a acomodarse, a sentirse, claro, claro, a claro, silencio, a reconocerse, claro, a dar las gracias al universo, a la vida, porque a veces las personas ponen el despertador para dormir un poquito más y se levantan como un resorte y empiezan a funcionar claro. inmediatamente de forma automática y resulta que no hubo ni un instante silencio, de quietud para poder reconocerse. Y eso Mm, es una receta mágica para poder lograr esto que tú dices, escuchar claro, el alma, el claro, silencio un ratito en la mañana. Por eso se indica y se recomienda tanto en la meditación, que no es más claro. que, que, que Mm, sentirse y estar mm. ahí con uno, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Exacto, exacto. Y mira, esos momentos del día, tal como tú decías, la mañana temprano es algo muy bello. También en la noche, ¿no? Sí, Rudolf Steiner siempre, la antroposofía se hace mucho este efecto de, eh, al final del día, cuando uno ya se acuesta, está, qué sé yo, se ha detenido, está en silencio, y uno puede comenzar a revisar el día desde ese instante hacia atrás, ¿no? Yendo exacto. hacia atrás. Eh, Recapitulación, una recapitulación. Mm. También en el chamanismo está todo este trabajo con la sí, recapitulación de la propia vida. En fin, la historia biográfica también, o sea, pero sobre todo ir afinando en la conciencia terapéutica, en la conciencia del desarrollo personal, la propia escucha. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Mm? Date un minuto para ti, date tiempo para ti. Si corres, que los niños, que te quiero buscarlo,
que esto, que el trabajo, que la pega, que tengo que hacer un montón de cosas, después sirvo comida, después me levanto, después prendo la tele. Entonces, en esa exterioridad no hay nunca, no se desarrolla esa capacidad de escucha interior. Entonces tampoco se escucha el reclamo del alma. Entonces ahí al Exacto, alma no le queda otra que la enfermedad. La enfermedad es el último exacto. paso. Entonces ahí viene algo que tú decías, oye, me estoy sintiendo mal hace rato. Y, Puede ser y psíquica fíjate o física. que sabia es la naturaleza. Muchas veces el cuerpo está tan conectado, ¿no es cierto? Porque es todo una sola cosa, que a veces, por Ujú, ejemplo, tenemos un accidente, nos rompemos un pie o nos claro. resfriamos. Entonces, el cuerpo lo hace por nosotros. Te dice, ok, hazlo. Ahora no pudiste hacerlo con un grado de conciencia de darte cuenta, yo lo Mm, hago por ti. Y el cuerpo se mm, enferma, se resfría, ahora estoy obligada a estar en cama para descansar. mm, mm. Bueno, Ahora hay grados de enfermedad, de repente hay una sí. enfermedad tan poderosa que es Mm, cuántas veces el cuerpo te trató de comunicarme, trató de decirme mm, lo que mm. ocurría. Y oídos sordos. Oídos son, claro, y de hecho piensa tú lo que pasó con la gran crisis que todavía no terminamos de vivir, digamos, con la pandemia y con el estallido social. O sea, ¿qué pasó? Se obligó al mundo a ir adentro. O sea, es como retiro obligado. Tienes que, y de ahí que siempre se dice, oye, tanta gente, así como hay gente que se ha arreglado y que le han pasado cosas maravillosas y que se ha conectado Sí, consigo mismo y que dejó la pega, se fue a ir a la playa, en fin, cambió de vida. sí, Otros tantos se separaron, dijeron hasta aquí nomás sí. llega esto, o sea que una crisis en la vida tremenda, ¿no es cierto? Y no por plata, fíjate, fue por otras cosas, fue como No, por la claro, convivencia. Eh, entonces, exacto. es bien increíble que, claro, parece que el salto evolutivo que necesitamos vivir como humanidad y que tiene que ver ya no con la rectificación personal, sino con la rectificación colectiva, ¿no es Grupal, cierto? grupal, Claro, claro. Porque eso nos los lleva a, colectivos. sí, a lo que la tradición hebrea se llama Tikkun Olam, que es como la tierra prometida, que es como Exacto. bueno, el famoso mundo, la era dorada, pues el mundo, cuando lleguemos a construir un mundo amoroso, un mundo con propósito, un mundo de hermanos, un mundo... es tan demencial todo lo que hacemos en la Mm, vida, cuando nos damos cuenta de que porque si tú te das cuenta, las guerras, a veces las peleas entre hermanos, por plata, por ejemplo, o por las guerras también, siempre tienen una dimensión económica y de poder. Y es todo mm, para algo que es pasajero, porque por definición este mundo es absolutamente irrelevante. Esta vida encarnada, la dimensión material es cortísima. Entonces, perdemos de lado la visión trascendental. Por eso es que una de las primeras cosas que uno tiene que, en la mística y en el trabajo con uno mismo, desde la espiritualidad, es tomar una dimensión trascendental de la vida. O sea, si uno se da mm. cuenta de que esto solamente, de que no tiene mucho sentido estar peleando por cosas que no constituyen la esencia ni la naturaleza misma de a lo que yo vine hasta, y lo que yo soy, y a lo que yo vine a esta vida, y pongo mi mirada en el infinito y pongo mi mirada en lo trascendente, entonces me doy cuenta que esto es pequeñísimo, que es estúpido agarrarme a pelear con alguien, que es estúpido estar, de que no tiene mucho sentido estar acumulando como loco cosas y si muy pronto me voy a ir, digamos. Y también honores y cosas, porque en realidad también todo eso es absolutamente pasajero. Nada de eso tiene que ver, eso se va rapidísimo. De ahí que, acuérdate que casi todas las tradiciones espirituales, pero me acuerdo que Buda era muy feroz en eso, llevaba a todo el mundo, sobre todo a los monjes más jóvenes al cementerio y le decía, mira ahí están las tumbas Sí, de esos que fueron grandes, de esos que tuvieron tanta plata y se llenaron de honores en el mundo. Mira dónde están ahí. O sea, están ahí y no tienen nada, no se llevaron ni su casa ni nada, porque ahí no cabe en la tumba, ¿no es cierto? Bueno, y están convertidos en cenizas. Entonces, es muy interesante eso porque la forma de salir de esto también, de esta prisión de la Matrix, tiene que ver con reconocer
¿para qué es todo esto? O sea, si nosotros venimos a este mundo, pero el mundo material es una dimensión muy menor de la vida como totalidad y del propósito del alma. Entonces, ahora, solamente evolucionamos en este mundo. Eso es súper importante de recordar. Por eso es que venimos una y otra vez acá. Necesitamos el mundo material como ángeles. Y en otro espacio evolutivo no evolucionamos. Acá es donde se produce el proceso. Y de ahí que Exacto. es bonito esto, es hermoso esto que veíamos recién, por ejemplo, ¿no es cierto?, de comprender de que si he vivido durante muchas vidas en relaciones de asimilación y de sobreabsorción con otros seres, en los cuales yo he perdido mi identidad, ahora en esta vida vengo a recobrar mi identidad. Entonces, mira qué hermoso, ¿no es cierto? Y para eso, la Qué vida hermoso y qué importante saberlo para poder tener claro que hay algo en mí que me lleva hacia eso, pero cuando yo lo conozco a través del conocimiento de mi carta astral, Sí, sí, puedo ir sí, con mucho más seguridad y voy claro, buscando y haciendo, tomando claro. ayudas, digamos, para ir hacia eso. Cristian, Cristian, Incluso, podríamos dar otro ejemplo, por ejemplo, ver sí, qué pasa cuando está el nodo norte en la casa 2, por ejemplo. sí, pero mira, aquí te Y quería supo, decir dime. una cosita más. Incluso a la luz de eso, puede que muchas experiencias dolorosas de la vida, por ejemplo, me quedé sin pareja, se murió el amor de mi vida, no sé, estoy sola hace muchos años, no encuentro a nadie, sean eh, nada más que si uno lo mira desde este punto de vista, ayudas desde el mundo espiritual para vivir una soledad rica, una soledad acompañada. O sea, te estamos quitando toda posibilidad de que de que te fundas con otro ser y que pierdas la identidad justamente para que trabaje tu sentido de identidad. Entonces, bajo ese punto de vista, todo lo que era o aparecía como malo y como doloroso, tiene un propósito muy benéfico, ¿no es cierto? Porque te van sacando, ¿no es cierto? De Te ahí van viene quitando. toda esta comprensión de decir, no es lo que te sucede, sino que cómo interpretas y cómo vives lo Claro, que te sucede, claro, que es muy claro, distinto. Me pueden claro. pasar cosas terribles, pero ¿cómo me lo tomo? Lo tomo como un castigo de la vida, un castigo del Señor, o tomo como una oportunidad para ver qué hay detrás de eso. Claro, claro. Ahí fíjate que ocurre algo muy importante, porque cambia todo en la vida, ¿no? Cuando uno ve, Todo. no ve como una condena, uno dice, estos años de soledad me están enseñando algo, pues. Yo me Exacto. perdía en las relaciones, no me perdía mi ser. Entonces hoy día tengo la posibilidad de aprender a estar conmigo mismo, aprender a escucharme, ¿cierto? Y de hecho, a veces uno reconoce al tiro que en cuanto me vuelvo a enamorar, de nuevo hay una tendencia muy grande a perderme. Y Mm. así también, imaginemos también el efecto inverso. Imaginemos a aquellos que vienen de la uno, de que solo han conocido la individualidad, que tienen tan arraigado un sentido del yo, ¿no es cierto? ¿Cuánto les cuesta unirse a otro ser? ¿Cuánto les cuesta renunciar a su propia libertad, aunque sea parcialmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto les cuesta salir de esa individualidad que se puede haber transformado perfectamente en un individualismo? ¿No es cierto? En un yo hago las cosas a mi modo y me cargas y no quiero asimilarme a nadie. ¿Cuánto aprende uno a cuando uno tiene que decir, bueno, voy a entrar en una relación, por tanto, mi modo va a ser el modo de nosotros? Voy a tener que transar, voy a tener que negociar, voy a tener que tener mucha más tolerancia, que no la tengo, porque viviendo solo no pasa nada, uno puede estar feliz haciendo, voy por donde quiero, nadie, además no tengo ningún espejo que me refleje el ego, que me diga, oye, no, mira, no te das cuenta cómo eres, no tengo a nadie, yo me puedo contar cualquier cuento, por ejemplo. Un nodo norte en la casa 7 y que venga de la casa uno con esa identidad tan poderosa de ser Exacto, independiente, acompañada con un Aries en el ascendente, ¿es fatal o no? absolutamente, o sea, es muy difícil, y sobre Es todo, difícil. pero muy difícil, sobre todo porque eh, eh, la pérdida de libertad, en realidad es una persona también tan autónoma que el otro es como un cacho, ¿me entiendes? Es como, ¿por qué tengo que negociar? Es como cuando uno tiene que ir, imagínate que tú dices, oye, te regalo, para un viaje a España, así de Sicilia. Y te digo, pero te pongo una condición, tenés que ir con no sé quién. Y tú decís, chuta, que... O sea,
suponte que si tú eres muy autónoma, tú vas a decir que es fantástico porque voy a ir donde quiero, el viaje incluye además, te voy a dar unos $2000 para que pases, lo pases bien, hagas lo que quieras. Y yo te pongo como condición que vayas con una persona que es media dependiente. Eso te voy a decir, me echaste a perder el viaje porque voy a, ¿me entiendes? Ya vas a tener que negociar. La persona se va a querer quedar unos 5 días más en Barcelona y tú querías irte ya a Madrid porque ya, o quieres conocer otros lugares, vas a tener que andar con alguien. Entonces ya ahí la tolerancia, Ya la me cayó paciencia. mal el regalo ya. Claro, ya el regalo te lo Te lo, condicioné, te pues. lo devuelvo. Claro, claro. Yo tenía una amiga que tenía una mamá mi amiga es Sagitario, imagínate, entonces le encanta viajar. Y la mamá tenía, bueno, muy buena situación económica, siempre le decía, elige cualquier parte del mundo y vamos, ¿cierto? Y yo le decía, pero aprovecha, me decía, no, porque implica ir con ella. Y eso ya cambia todo. Yo quiero ir, pero que Ya no es pero que un regalo ya. no, porque que ese viaje me lo regale para mí sola, digamos. No, pero tengo que ir con mi hijo y con ella, es una lata. Ella me decía, no, 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 no es tan No, bueno como gracias. tú piensas. Sí. Bueno, ¿qué pasa con la casa? No sé si alcanzamos, queda muy poquito. Quedan 5 minutos, pero un poquitito, así como un barniz, así para... Ya, bueno, la persona viene de la 8, viene de una casa de crisis, de transformación, de magia, de ocultismo, ¿no es cierto? Una casa que ha estado muy metida en lo psíquico, ¿no es cierto? Y que hoy día viene a establecer su propio sistema de valores, ¿no es cierto? Viene a Tauro, viene una casa concreta, práctica, una casa que tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el cuerpo físico, tiene que ver con todo lo material y viene de lo psíquico, imagínate. Es decir, estas polaridades son... bueno, mira, en la astrología como que se rompe esta cosa de dualidad porque todo funciona en polaridad. Es imposible entender la casa 1 sin la casa 7, es imposible entender la casa 2 sin la casa 8, es imposible entender Aries en Libra, es imposible entender Escorpio sin Tauro, o Tauro sin Escorpio. Entonces, es un pensamiento sistémico, ¿cierto? Donde además las polaridades pueden estar muy integradas. Entonces acá es necesario establecer un sistema de valores nuevo, es necesario meterse en la materia, súper importante. Cuando uno viene de lo psíquico, es súper difícil meterse en la materia. Es súper difícil porque uno está, de hecho, si tú observas las personas que tienen un psiquismo muy desarrollado, eh, están muy abiertos, ¿no? Entonces perciben todo, se confunden mucho por eso también, no saben de dónde viene lo que les está pasando. Muchas veces tienen, son como etéreos, tienen poca corporalidad, están muy metidos en la astralidad, en el mundo emocional, entonces están súper abiertos y perceptivos. Y les cuesta entrar en su cuerpo, hacerse sólidos, ¿no es cierto? Eh, volverse concreto, ¿no? Es muy interesante eso, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa podríamos decir acá? Materializarse, muchas veces también la corrección que tiene que hacerse, y esto es bien complicado, es que hubieron excesos. Siempre, además, cuando uno viene de alguna casa, se vivió en excesos. Entonces, generalmente el exceso de Escorpio fue que se abusó del poder. Hay que entender que es la casa de la sexualidad, donde uno estuvo metido en magia, estuvo metido conoció en profundidad todo el poder de la sexualidad, el poder psíquico, el eros, y probablemente malgastó, mal usó ese poder, ¿no es cierto? Hace años una política muy famosa chilena, que es muy buena moza, decía que estaba jugando cuando chica con los hermanos. Y de repente como que los mira y siente que ellos la desean. Chicos, pero así adolescentes, juegos de niños. Y dijo, ahí capté el poder que yo tenía. Yo podía como, no, y así que no, porque además súper conocida. Esto lo dijo ella en televisión, pero no quiero revelar el nombre para que no empiecen los comentarios, porque además es un personaje bien polémico. Pero ella dice, ahí capté el poder de la seducción. Yo podía hacer lo que quisiera o casi lo que quisiera con muchísima gente porque captó que estos primos estaban
absolutamente como envueltos por su... Bueno, toda la gente que ha trabajado en magia, que ha trabajado en ocultismo, que ha conocido el poder. Y muchos de ellos han hecho mal uso de ese poder, ¿cierto? No necesariamente... Esa manipulación y ese control de poder, ese manejo de poder, cuando viene de la casa 8 se produce a través, por ejemplo, de la misma sexualidad, cuando hay gente que por a supuesto. través de la sexualidad Pero, genera el control del otro. absolutamente. Absolutamente. Recordemos que Escorpio es un signo más bien vengativo cuando está en aspecto, entonces es una persona muy emocional, una persona muy, muy intensa, pero muy poderosa, que puede ser muy controladora con los demás, muy manipuladora con los demás. Entonces, todo el exceso se viene en el ámbito de la manipulación, del control, del uso. Y le viene entonces a la casa 2 a desarrollar la independencia económica, a trabajar, a ganarse las Sí, lucas, a tener poder adquisitivo, sí. pelando la papa. Pero además a cambiar su sistema de valores. Es interesante eso porque la casa 2 tiene que ir con los Sí. valores. Y acá los valores se estaban distorsionando, ¿no es cierto? Yo me he encontrado con mucha gente que no tiene nada de mago, así que no, porque uno no piensa uno en un mago que hace magia negra, sexual, invocaciones tipo Alistair Crowley, no. Pero me encontré con mucha gente y siempre en terapia lo trabajamos, me acuerdo, con muchas chicas y hombres también, pero muchas chicas también, ¿ah? Que mal usaban su poder. O sea, en la terapia íbamos viendo cómo habían hecho mal uso, cómo ellas se iban dando cuenta y decían, oh, qué vergüenza, oh, qué heavy, cómo ellas utilizaban a las personas, como, ¿me entiendes? Sí. El uso del poder, la seducción, el encanto que tenían, conocían perfectamente la fuerza de su erotismo y por supuesto dormían a las personas y hacían lo que querían con ellos, pues los tenían, iban acumulando cadáveres y con el corazón bien cerrado muchas de ellas. Entonces, ahí puedes ver un uso, eh, el Potente uso, la casa 8. sí, potente en la casa Sí. 8. Oye, Mucho, Cristian, pucha, se nos acaba el tiempo. Eh, son sigamos entretenidos estos temas, se conversando. pasa Oh, volando. sí, demasiado entretenido. Sigamos conversando la próxima semana de los Sigamos, nodos sí, porque sí, va a ser captar ir viendo, claro, casa por casa. sí, Les doy las gracias a todos los que tuvieron hoy día. Esta va a quedar guardada para que la puedan sí. escuchar o compartir con otras personas. Y les reitero la invitación a participar Eso, y acompañarnos en el taller que comienza la próxima semana de astrología básica. Y cualquier consulta por inbox y nosotros le enviamos el programa. exacto. El taller básico, Un ¿no se acuerda? beso. Y acuérdate que para septiembre viene el de reencarnación, así que para que estén todos atentos cuando lo publicitemos. Sí, en septiembre taller de este tema fascinante, que a Exacto. mucha gente le fascinó. Sí. Vamos a estar informando adecuadamente. Cristian, te mando un besito, muchas gracias, Beso para que ti también. descanse, Abrazo. descansen Igual. todos, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.